Eh, Recuerden que comenzamos con la segunda parte de la materia de Administración Financiera 2 con el tema número 3, que es riesgo y rendimiento. Vamos a mezclar entre una parte de presentación lo que son ejercicios eh, básicos para ir entendiendo los conceptos del tema. En primera instancia, vamos a definir qué es riesgo y qué es rendimiento. Y lo primero que tenemos que manejar es que el riesgo va a ser la posibilidad o la probabilidad de enfrentar una pérdida financiera. Entonces, nadie va a querer perder. Entonces, lo que vamos a hacer es administrar ese riesgo, porque siempre va a haber la posibilidad de esa pérdida financiera. Ahora, ¿cómo evitar esta pérdida financiera? Va a ser la función del administrador financiero. Y entonces ahí vamos a ver fórmulas que nos permitan manejar eso. Entonces, cuando hablemos de riesgo, entonces siempre tengan en la mente que es la posibilidad o la probabilidad de enfrentar una pérdida. Y esos lo vamos a manejar con una situación de que cada uno de los proyectos, de los activos que nosotros vamos a manejar, van a tener una variabilidad. O sea, los datos se van a dispersar del centro y ese centro va a ser los rendimientos. Entonces, vamos a ver a qué nosotros definimos como rendimiento. Y rendimiento va a ser o la ganancia o la pérdida que un inversionista puede tener en un periodo específico, ya sea con un activo, ya sea con varios activos, ya sea con un portafolio. Entonces vamos a ir viendo si ese rendimiento, cuánto genera, cuál es la ganancia o cuál es la pérdida. Entonces, el riesgo, vamos a ver la posibilidad de una pérdida, ¿verdad? Y rendimiento de una pérdida financiera, ¿verdad? La posibilidad de enfrentarse a una pérdida. Y el rendimiento va a ser la ganancia o la pérdida que nosotros suframos al tener algún activo. Ahora, nosotros tenemos que manejar algunas situaciones estadísticas para efectos de poder determinar qué tanto es el riesgo, qué tanto es el rendimiento y cómo uno va combinando eso. Una de las medidas estadísticas más importantes para nosotros manejar eso se llama desviación estándar. Y la desviación estándar lo que va a medir es la dispersión a través o alrededor del valor esperado. ¿Okay? Entonces nosotros esperamos ganar un 10%, pero ¿cuánto se desvía? Esa es la desviación estándar. Esa es la dispersión que vamos a tener nosotros del valor central. Ese valor esperado eh, es como el promedio. Es el promedio o lo que llamamos nosotros el rendimiento más probable que se dé. Una cosa es que yo tenga extremos donde yo puedo ganar mucho o puedo ganar poco, o algo que yo tengo un dato central. Pues ese va a ser el valor esperado. Y ese valor esperado, bueno, se dispersa, se aleja de los datos. Pero también vamos a ver una medida que se llama coeficiente de variación, que es una medida también muy útil para comparar el riesgo de activos. ¿Por qué? Porque los riesgos en su mayoría son diferentes. Y entonces nosotros lo que vamos a sacar, ese es el coeficiente de variación. A mayor desviación, mayor coeficiente de variación y mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de variación lo que vamos a hacer es una división entre la desviación
Nosotros vamos a encontrar en un activo o en una cartera de activos y lo dividimos entre el promedio. Entre mayor sea ese coeficiente de variación, mayor va a ser el riesgo. Entonces, la intención es que el coeficiente de variación sea el más pequeño posible. Esa es la intención, ¿verdad? Entonces, hemos visto aspectos, ¿verdad? De riesgo, la definición de riesgo, la definición de rendimiento. Ahora vamos a ver sobre el rendimiento. Cabe una desviación y puede haber y se puede calcular el coeficiente de variación, ¿verdad? Entonces, y ese coeficiente de variación, entre mayor sea, mayor es el riesgo. También hay un manejo de un término que se llama correlación. Y la correlación es la relación que existe entre una serie de datos. O sea, si yo tengo un activo, tengo otro activo, yo puedo correlacionarlos. Y esa correlación podría ser positiva o negativa. Y lo que nosotros vamos a determinar es un coeficiente. Y entonces va a ser el grado que se relaciona ambas series, ambos activos, ¿verdad? Entonces ese coeficiente de correlación vamos a calcularlo. Son fórmulas también estadísticas. Ahora bien, una forma de mitigación para reducir el riesgo es diversificarse. Entonces, cuando uno tiene o quiere minimizar ese riesgo, lo mejor es combinar o agregar a la cartera de activos una correlación negativa, que posea una correlación negativa, ¿verdad? O positiva escasa, o sea, que sea muy, muy, muy cercana a la correlación positiva. Entonces, nosotros, cuando tenemos una serie de activos, lo que decía la abuelita de uno, no meta los huevos en una sola canasta. O sea, diversifique, tenga varias opciones, no solamente una. ¿Por qué? Porque si usted tiene una sola, esa cartera, esa no le va a permitir recuperarse si hay una fluctuación muy grande. Pero si tiene una cartera, le va a permitir poder recuperar. ¿Okay? Lo ideal es que se dé una menor correlación positiva entre los activos. ¿Okay? Y hay una cuestión importante. En ningún caso, la creación de carteras, ¿qué es la cartera? La unión de todos los activos que usted tiene. Usted no pone los huevos en una sola canasta, sino tienen varias, y entonces lo que usted hace es que crea las carteras para minimizar el riesgo. Y hay una condición. Si nosotros tenemos una cartera, el riesgo que usted tenga nunca va a ser mayor al que usted pueda tener individualmente. Eso es una condición que uno tiene que manejar. Si usted lo tiene en la cartera, puede mitigarlo. Si no lo tiene en la cartera, no lo puede mitigar, lo tiene que soportar. Pero entonces, en la cartera, usted no va a tener nunca el mayor riesgo que usted tenga individualmente. Okay. Dentro de los riesgos que se manejan está el riesgo total. Ese riesgo se mide por la varianza o por la desviación estándar de su rendimiento. ¿Okay? Y también tenemos el sistemático, que es el riesgo del mercado que afecta en la mayoría de los casos a todas las empresas. Es el riesgo sistemático. Afecta a todas las empresas. Y el diversificable, que solo afecta a un grupo de empresas. Entonces, ve que entonces tenemos algunos riesgos que se miden por la varianza o la desviación estándar de su rendimiento. Sistemático, que afecta a casi que la mayoría de todas las empresas, y el diversificable, que solamente es a un grupito. Entonces, hay que tener claro eso cuando nosotros eventualmente vayamos a evaluar opciones de activos. Ahora bien, lo vamos a ver al final. Es un modelo de la valoración de activos de capital. Se va a encontrar como MVAC, o sea, APM. Y en realidad es un postulado básico del modelo
que todos los activos tienen un mismo nivel sistemático y que van a tener una misma tasa de rendimiento esperada. Entonces, ahí lo que vamos a aplicar es una formulita en donde lo que vamos a hacer es manejar la relación entre riesgo, rendimiento, y ese riesgo lo vamos a medir, la totalidad de ese riesgo, ya sea riesgo diversificable o riesgo no diversificable. Y lo que vamos a manejar es cuánto nos va a dar como rendimiento manejando ese riesgo y ese rendimiento. Ahorita no lo vamos a ver, vamos a verlo al final. Esta es la fórmula que se utiliza. Básicamente es que nosotros para calcular el rendimiento o digamos, la esperanza del riesgo de mercado, cuánto va a ser el promedio, digámoslo así, vamos a manejar lo que se llama la prima de riesgo sistemático más la esperanza del riesgo de mercado menos lo que es la prima por el beta que nosotros vamos a manejar. Ahorita vamos a ver qué es el beta, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a sacar nosotros va a ser como teniendo nosotros el rendimiento esperado y el valor del beta, entonces vamos a manejar en dónde nosotros podríamos posicionarnos para tener rendimientos más claros. Acuérdense que aquí estamos únicamente viendo la parte teórica, ahorita vamos a verlo en contexto de práctica, ¿verdad? El coeficiente beta, lo que vamos a hacer es, vamos, tal vez no a medirlo, porque ya casi que todos los activos está, pero entonces vamos a aplicarlo. Entonces, la contribución de un título al riesgo de una cartera grande y bien diversificada es proporcional a la covarianza del rendimiento del título con el rendimiento de mercado. Ve que entonces vamos a tener cuánto es el rendimiento del título y cuánto es el rendimiento del mercado. Y entonces, esa contribución, cuando se estandariza, se llama beta. Y la beta de un título también puede interpretarse como la sensibilidad del rendimiento de un título a la de mercado. ¿Ok? Entonces va a ser, ¿qué pasa si cambian las condiciones? Entonces, aquí va a ser el beta, ese porcentaje, ese valor del beta va a ser cuánto es la sensibilidad que puede tener cuando se cambia un rendimiento. Eso es lo que vamos a manejar dentro de todos esos. Ahora, los coeficientes beta casi que están montadas por los rendimientos del Standard & Poor's, que son los 500 mejores rendimientos que tiene el mercado de Estados Unidos. Y entonces lo que hace uno es crear un índice que le permita manejar eso. Y como les dije, esta es la fórmula que vamos a manejar. Y recuerde, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Si usted tiene un rendimiento muy bajo, el riesgo va a ser muy poco. Pero entre mayor te ofrezca, mayor va a ser el riesgo. Es importante la interpretación. Los betas siempre andan entre menos 0.5 y 2, más o menos. Por ahí andan los beta. ¿Qué significa un beta de 2? O se interpreta que 2 veces más riesgo que el mercado. Tenemos un riesgo de 1, un riesgo promedio. 0,5 positivo, la mitad del riesgo que el mercado. Si estamos en 0, el movimiento del mercado no lo afecta. Si está en negativo, es la mitad del riesgo del mercado. Si es menos 1, riesgo promedio. Y si es menos 2, 2 veces más arriesgado. ¿Ve? Entonces, aquí estamos hablando que si lo tenemos positivo, entonces lo que hacemos es compararlo digamos, con el mercado siempre, ¿verdad? Es más arriesgado cuando es positivo. Ahora, mucha gente diría, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Estar en uno igual al del mercado? Puede ser que sí, puede ser que sí. Por eso siempre se encuentra entre 1 punto algo ahí. Entre más cerca pudiésemos estar, mejor, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, son interpretaciones que le podemos dar a al índice que es
la interpretación de los beta. Entonces, hay que entender que nosotros siempre vamos a mantener no solamente un activo, sino que vamos a tener un portafolio de activos. Y lo que nosotros necesitamos saber son varias cosas. ¿De qué riesgos puedo protegerme? Recuerden que algunos son exógenos y algunos son endógenos. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, el tipo de cambio no lo podemos cambiar, las tasas de interés tampoco, la inflación tampoco, los efectos macroeconómicos globales tampoco. Son variables exógenas que por más que queramos, ningún inversionista va a poder realizar, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que manejar, pero sí hay que considerar cada una de esas variables para efectos de el manejo de eso. Ahora bien, es importante que ustedes sepan que hay algunos instrumentos financieros de renta fija o renta variable. Nosotros cuando hablamos de renta fija, es cuando nos permiten conocer con certeza y en forma nominal los rendimientos que se obtendrán. Por ejemplo, los bonos tradicionales, uno ya sabe cuánto es el rendimiento, cuánto se va a ganar. Pero en la mayor parte de los casos, la renta es variable. Y eso es porque no se conoce con certeza el retorno. Hay una incertidumbre, ¿verdad? Eso a veces es por especulaciones o por el uso de los instrumentos o por los tipos de activos que se manejan. Entonces van a tener una renta variable. ¿Ok? Algunos tipos de riesgos, la contraparte. Uno puede jugar con la contraparte, tasas de interés, el mercado, el tipo de cambio, la liquidez, la operación, la misma operación, cómo se maneja, la reputación que se tenga, ¿verdad? Entre mayor reputación, mayor posibilidad de aumento que usted tenga de ofrecer mayores cosas. Y la parte estratégica, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí, vamos a ir viendo de una forma ya un poquito más manejada al contexto ya de cálculo, ¿verdad? El riesgo, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que era la posibilidad de enfrentar una pérdida y que ese riesgo podría tener una variabilidad y de tener rendimientos. Y eso es lo que vamos a manejar. Sí, antes de comenzar a eso, hay que entender que en el mercado existe la aversión al riesgo, ¿verdad? Que es una cuestión racional, ¿verdad? De todos los inversores. Entonces se entiende por aversión como la actitud que entre mayor sea el riesgo, entonces mayor va a ser la exigencia de rendimiento. Entonces, esa aversión del riesgo es lo que uno tiene que sopesar, ¿verdad? Entonces, se cree que cuando hay mayor riesgo va a haber una exigencia de obtener mayor rendimiento. Se llama la aversión al riesgo. Ahora, hay un riesgo de activos individuales, ¿verdad? Que son fórmulas muy sencillas, pero lo que hay que hacer es entender el concepto, ¿verdad? Y principalmente el análisis de eso, ¿verdad? Entonces, son fórmulas estadísticas que hemos visto a través del tiempo que lo vamos a manejar. Y después tenemos los análisis de sensibilidad, o son los cambios que podríamos tener, los comportamientos, cuando evaluamos y eventualmente se cambian algunos de los datos. Vamos a ver, digamos, acá comencemos para no manejar, digamos, para ir introduciendo el concepto y ahorita nos vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver, yo tengo dos activos, llámese el activo A y el activo B. Los dos tienen la misma inversión. Hay tasas de rendimiento anuales, pero por diferentes escenarios. Por ejemplo, un escenario que es el pesimista, un escenario que es el más probable y un escenario que es el optimista. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál de los dos activos ustedes eh, digamos, invertirían? Alguien que me diga, no importa
la En respuesta, el ¿verdad? B, en el B. En el B. Ajá. En el B. ¿Alguien está en desacuerdo en que sea en el B? No. ¿Todos están de acuerdo que sea el B? Ahora sí, deme una explicación por qué el B. Ah, dígame una explicación. Ve el intervalo allá abajo, dice que el intervalo es de 16. No, no. Ajá. Aunque sea bueno o malo, digamos, siempre es mayor. Ok. Vamos a ver. Ustedes, por lo menos, no tienen aversión al riesgo acá. Vamos a ver. ¿De qué se trata esto? Si yo tengo un escenario como el de A, lo que dice es que mis rendimientos podrían fluctuar entre un 13 y un 17%. Hay 4 puntos de desviación. O sea, quiere decir que en el peor de los escenarios me voy a ganar un ¿qué? Un 13. Y en el mejor de los escenarios me gano un 17. ¿Qué puede pasar acá? Que esos $10,000 que yo invierto podría caer en un escenario un 7%. Pero también me puedo ganar un 23%. Entonces, aquí es donde viene el riesgo. ¿Usted quiere ganarse el 23? Sí, pero tiene posibilidad de ganarse un 7 nada más. Más en cambio, aquí tiene garantizado ya el 13%. Por eso te les dije, es una decisión del inversionista. El inversionista aquí es arriesgado y quiere ganarse el 23, pero puede ser que no esté en el escenario optimista, sino que pueda caer en un escenario pesimista. Pregunta, ¿cambiarían la respuesta de B a A o lo mantienen? Lo mantienen, o sea, lo mantengo, profesor, al B. Lo mantienen. Bueno, es arriesgado, como te digo. Yo no te puedo decir que está malo. O sea, es una decisión del inversionista. Puede ser que, que llegue y obtenga el 23%. No hay ningún problema. 23%. Ahora, ¿qué podría jugar? Que el escenario más probable, ambas tienen el 15%. Entonces, más probable quiere decir que hay mucha posibilidad de que caiga en el 15%. Entonces, pero también podría ser que tenga un porcentaje de que puedas llegar a optimista o pueda tener un porcentaje que pueda llegar a pesimista. Pero acá lo único que sucede es el riesgo que se corre por la volatilidad de las tasas de interés. Acá es una persona muy conservadora, que ya ella quiere, se garantiza un 13 y a lo sumo va a llegar a un 17. Esta persona va a ser más arriesgada, tiene posibilidad de moverse entre un 7 y un 23%. Sí, comprenden el caso, ¿verdad? El cuál es mejor, no le podemos decir cuál es mejor. Eso va a valorarse de acuerdo a, primero, la experiencia, ver los rangos, ver la posibilidad de que sean mercados muy estables, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero una persona, digamos, muy cautelosa, tomaría los activos A. Una persona más arriesgada tomaría los activos B. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, vea lo que sucede viéndole la perspectiva de las gráficas de Gantt, ¿verdad? Entonces tenemos un activo B que tiene más, digamos, variabilidad, pero que ambos tienen el mismo rendimiento promedio. Pero este es su rendimiento, van a ser entre un 13 y un 17, más en cambio aquí va a ser desde un 7 hasta un 23. Entonces uno lo puede manejar desde una perspectiva gráfica. Es lo mismo que si lo manejáramos a través de la graficación de una distribución de frecuencia, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos
una gráfica más o menos de esta forma. ¿Sí? Más extendida, está más concentrada. ¿Preguntas hasta acá? No. Pues si Todo ustedes vieron, correcto. perdón. No, profesor, ninguna pregunta. Ok. Lo que sí hay que entender es que en los mercados siempre va a haber la posibilidad de lo que se llama, digamos, escenarios o estados de la naturaleza que pueden darse a través del tiempo, que ya ha sido medido a través de probabilidades. Entonces nosotros vamos a poder jugar con algunos estados de la naturaleza que vamos a jugar con esas probabilidades, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a buscar la forma de calcular, uno, rendimientos, y dos, vamos a calcular desviaciones. Entonces, la primera fórmula que ustedes tienen que manejar es cómo se calcula el rendimiento probable o promedio de un activo. Entonces, va a ser la sumatoria desde el primer elemento hasta el último elemento del rendimiento que ustedes tengan por la probabilidad que ustedes tengan. Pues van a multiplicar el rendimiento de cada escenario y lo multiplican por la probabilidad, que ustedes tengan. ¿Okay? Entonces, eso es una de las fórmulas que vamos a manejar. Entonces, vamos a irnos a Excel para ir teniendo algunas plantillas para ir manejando, digamos, ese concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Dijimos que para calcular el rendimiento promedio, ¿verdad? Entonces va a ser la sumatoria de cada uno de los rendimientos por la probabilidad de que ocurra eso. Entonces, supongamos nosotros que tenemos dos escenarios o dos activos. Tenemos el activo A y tenemos el activo B. ¿Sí? Vamos a calcular las probabilidades de que se den eso. Entonces, supóngase que los escenarios son 0,25 el pesimista, 0,50 el más probable y 0,25 el pesimista. Recuérdense que la sumatoria de eso siempre tiene que darles el 100%, ¿verdad? Siempre tiene que darles el 100%, ¿verdad? Y que el rendimiento, en este caso, un 13%, un 15% y un 17%. Entonces nos dicen, calcule el rendimiento esperado. ¿Ok? El rendimiento esperado, ¿verdad? Los que manejan Excel, pues nada más dijimos que era la sumatoria de la probabilidad por el rendimiento, ¿verdad? Entonces lo que puede hacer es, si lo tienen, suma producto, ¿verdad? Entonces lo que dicen es, multipliquen esto por la matriz esta, ¿verdad? ¿Ok? Y ella ahí le calcula el rendimiento promedio. Si no tienen eso, entonces lo que es, multiplican cada una la probabilidad por el rendimiento, ¿verdad? ¿Ok? La probabilidad por el rendimiento. ¿Ok? Y después lo que hace es una sumatoria de esto, ¿verdad? Pues lo que hace es sumarlos, ¿verdad? Y lo que hacen es multiplicarlo por el porcentaje, ¿verdad? Pues lo que está diciendo, vea que de las dos formas, para evitar muchas cosas de cálculo, lo hacen de una vez, ¿verdad? Y si no, lo hacen a pie. Es exactamente igual. ¿Sí? Entonces ahí tenemos cuánto era el rendimiento promedio. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que el activo A tiene un rendimiento promedio de un 15%.
a pesar de que tenga diferentes escenarios. ¿Ok? Un pesimista de un 25, más probable de un 50 y un 25 del optimista. ¿Ok? Supóngase que tenemos los mismos porcentajes para el activo B, pero tenemos rendimientos, habíamos dicho un 7, un 15 y un 23%, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en este caso, copio la fórmula porque tiene lo mismo, ¿verdad? Entonces, ve que ella me está haciendo lo mismo. Y si no, lo que hacemos es multiplicamos cada uno de estos y lo sumamos, ¿verdad? Entonces, nada más lo sumamos. ¿Ok? Y entonces ahí está. Que el rendimiento de cada uno de los activos es un 15%. ¿Verdad? Entonces, la primera fórmula que deben entender es cómo se calcula el rendimiento. ¿Ok? En algunos casos, cuando vamos a ver cartera, vamos a buscar la probabilidad, ¿verdad? Pero en este caso que la tenemos, únicamente lo que estamos haciendo es calculando cuánto es el rendimiento de cada uno de los activos. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Acuérdense que esas son las pequeñas cosas que a ustedes lo matan en el examen, ¿verdad? Vea que nada más rendimiento de la multiplicación de la probabilidad por el rendimiento de cada uno de los escenarios y después se suman, ¿verdad? Ok, volvemos a la presentación. ¿Ok? Que era cómo va a ir manejando las cosas, ¿verdad? Y ahí estaba cómo se calculaba en la presentación, ¿verdad? Únicamente que ya lo hicimos en Excel, ¿no? Ahora bien, no solamente necesitamos calcular lo que es el rendimiento, sino que tenemos que encontrar la desviación estándar. Y la desviación estándar va a ser igual a la raíz de la sumatoria del primer elemento hasta el último del rendimiento que tenga menos el rendimiento promedio elevado al cuadrado multiplicado por la probabilidad. Ve que aquí nos indican que tenemos que encontrar el rendimiento promedio, ¿verdad? Es cada uno, lo vamos a restar con el rendimiento promedio, ¿verdad? Entonces vamos a manejar esto, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a Excel para calcular lo que es la desviación, ¿verdad? Vamos a calcular la desviación. Ok, vamos a seguir jugando con lo que teníamos, ahí, ¿verdad? Entonces, suponga que nosotros tenemos los tres escenarios que teníamos allá, el 13%, el 15% y el 17%. ¿Ok? Y ya habíamos calculado el rendimiento promedio. El rendimiento promedio lo teníamos acá, ¿verdad? El rendimiento promedio del activo. ¿Ok? De lo que tenemos aquí es, ve que el rendimiento promedio es de los dos. Okay. La fórmula decía que teníamos que sacar cuánto era el de cada uno menos el rendimiento promedio y elevado al cuadrado. Entonces vamos a sacar la diferencia. ¿Eh? El rendimiento entre el rendimiento al, ¿cómo se llama? Menos el rendimiento promedio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hice? Restarle lo que tenemos de rendimiento y el rendimiento promedio. ¿Ok? Pero como la fórmula dice que es al cuadrado, ¿verdad? Entonces, tenemos que elevarlo a esto. Fórmula o formas de hacerlo. Esto, ¿verdad? Lo que ustedes dicen, elevado al cuadrado, ¿verdad? Esa es una fórmula de hacerlo. ¿Ok? Otra fórmula de hacerlo es, ¿cómo se llama? Potencia. Ustedes le pueden poner potencia.
¿Sí? Entonces, si quieren elevarlo, pues lo pueden hacer a través de potencia, o si quieren, lo que hacen es multiplicar 2 veces eso. 2 veces eso se eleva la potencia. O si no, a través de potencia, vamos a hacerlo ahí para que tenga las 3 condiciones, ¿verdad? Entonces, potencia, por supuesto que esta potencia le va a dar 0, ¿verdad? Es 0, pero es nada más para que tenga la fórmula. ¿Ok? Y eso hay que multiplicarlo por la probabilidad, por la probabilidad. Aquí no puse la probabilidad, sin embargo, me la puedo traer de acá, voy a quitar eso, le vamos a poner probabilidad. ¿Okay? Entonces, lo que dice es que este valor hay que multiplicarlo por la probabilidad. Y lo que me está diciendo es que eso debo sumarlo, ¿verdad? Vamos a sumarlo. ¿Okay? Y a esto le saco la raíz. La raíz de esto. ¿Ok? Recuérdense que esto está en porcentajes, ¿verdad? Si ustedes quieren, de una vez podrían ponerlo en porcentajes. ¿Ok? Lo pueden poner en porcentajes. ¿Ok? Bueno, aquí lo que tenemos es que la desviación estándar es de un 1.41%. Esa es la desviación estándar que tiene. Entonces, aquí es desviación. Y aquí tenemos la varianza, ¿verdad? La varianza. ¿Ok? Lo que nos interesaba era calcular la desviación estándar. Profe, ¿Ok? una pregunta. ¿Sí? A ver, la celda F5, ¿contra qué fue que lo multiplicó? F5. Con la probabilidad. Ah, Lo que dice es por la probabilidad. Lo marcamos por la probabilidad. ok, está bien, Y gracias. después lo que hacemos es sumarla. Pero al sumarla, lo que nos dice que hay que sacarle la raíz. Entonces le sacamos aquí la raíz. ¿Ok? Entonces, lo mismo voy a hacer con el activo B. Para ganar tiempo, vamos a copiarlo, nada más, vamos a cambiar los porcentajes, ¿verdad? Aquí era un 7% y aquí era un 23%. Y eran los mismos estados de lado. Entonces ahí está calculado la desviación estándar del segundo activo. Del segundo activo. Del segundo activo. ¿Ok? Recuerde que lo que nos está indicando esto es que esto, si el promedio es un 15, se está desviando 1.41 a ambos lados. Esta se desvía del 15%, se desvía un 5.66. O sea, hay más desviación estándar, ¿verdad? Hay más riesgo de manejarlos. Pregunta de cómo se calcula lo que es la desviación estándar. Recuerde que eso es sumamente importante para efecto de lo que vamos a ver ya cuando veamos activos propiamente, ¿verdad? Okay. Entonces seguimos. Ahí en la presentación está el cálculo de la primera. Nosotros hicimos las dos, ¿verdad? Okay. Y entonces, para seguir analizando lo del riesgo, rendimiento, es importante uno calcular lo que es el coeficiente de variación. Es decir, que el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa, ¿verdad? Y que lo que vamos a hacer es comparar el riesgo de dos activos. Vamos a comparar el riesgo de dos activos.
Y eso se logra, el coeficiente de variación, con la división de la desviación estándar entre el inventario, el rendimiento promedio. ¿Ok? Entonces vamos a verlo. ¿Ok? Entonces, recuérdense que la fórmula de la desviación estándar entre el rendimiento promedio. Vamos a ver cuánto era la desviación estándar del primer activo, que era 1.41, y el segundo activo, recuerden que era 5.66. Y el rendimiento promedio de ambos, lo habíamos calculado acá, en el primero, el rendimiento era un 15 en ambos lados, ¿verdad? En ambos activos. Entonces, el coeficiente de variación, recuerde que era la desviación estándar dividido entre el rendimiento promedio. ¿Okay? Ahí hay que entender que el que tenga el coeficiente de variación muy alto, o sea, lo que significa que tiene una mayor volatilidad en relación con su rendimiento esperado. ¿Ok? Entonces, uno lo que hace es aquel activo que tenga menor coeficiente de variación es el que uno debería aceptar. ¿Ok? Es el que menos riesgo tendría. Ve que va en contra de lo que ustedes dijeron, que el activo al cual hay que invertir era el activo B. La persona que maneja finanzas no se arriesga a esto, porque así como podría tener mucha plata, podría no tener plata y caer en grandes problemas, ¿verdad? Entonces, este coeficiente de variación, el que tenga menor coeficiente de variación, es, digamos, el mejor digamos, de las opciones. ¿Sí? Entonces hay que tener eso presente, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Se debe escoger los activos con menor riesgo. Por ejemplo, si yo estuviera en Estados Unidos, el activo que menos tiene, digamos, coeficiente de variación, son los bonos del tesoro. Pero es el que paga mucho menos, pero es el que está garantizado 100%. Está garantizado 100%. Entonces, no siempre uno escoge el que tenga menor coeficiente de acción. Eso tiene que uno analizarlo y todo. Tiene que analizarlo muy, 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 muy bien. Sí. Vamos a ver un ejemplito de coeficiente de variación ya en donde tengamos que aplicar cosillas. Vamos a ver. Supóngase que Marilyn Hansbrough está revisando acciones para incluirlas en su portafolio bursátil. Las acciones que desea analizar son las de Downs Industrial, un fabricante de productos diversificados para mascotas. Una de sus preocupaciones principales es el riesgo. Como regla general, ella se propuso invertir solo en acciones con un coeficiente de variación por debajo de 0.75. Reunió los datos de precio y dividendo mostrados en la siguiente tabla de dos correspondientes a los 3 años pasados, del 2010 al 2012, y supone que el rendimiento de cada año es igualmente probable. ¿Ok? Entonces, ve que ella va a invertir si tiene un coeficiente de variación por debajo de 0.75. Pero nosotros acá no tenemos los datos. Tenemos que sacar los datos, ¿verdad? Ve que tenemos, en el 2010, el precio de la acción era 35 y el precio final fue 36.50 y que le pagó un dividendo ese año de 3.50.
¿qué datos necesito yo para sacar el coeficiente de variación? Ve que yo necesito la desviación estándar y el rendimiento, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo que calcular los rendimientos para poder obtenerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría yo? Bueno, vamos a manejarlo acá. Tengo un año y voy a manejar los rendimientos. En los rendimientos, ¿qué me gané yo? Dividendos, ¿verdad? Y me gané lo de el precio de la acción, ¿verdad? El precio de la acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Cuál era el precio inicial? Precio inicial y precio final. Y precio final, ¿ok? Y entonces aquí yo puedo sacar el rendimiento. Yo puedo sacar el rendimiento. ¿Cuál sería el rendimiento? La ganancia que yo tengo de dividendo más la ganancia que yo tengo en el precio de la acción. En el precio de la acción. Vamos a ver. En el año 2010, yo me gané 3.50. El precio estaba en 35 y ahora terminó en 36.50. Quiere decir que la ganancia mía era el precio final menos el precio inicial. Entonces, mi rendimiento es de 5. ¿Ok? Lo mismo 2011 y 2012, ¿verdad? Entonces, yo puedo calcular cuántos son los rendimientos. ¿Ve que? Aquí yo me gané 3.50, comencé con 36.5 y terminé con 34.5. Y en el otro me gané 4, comencé con 34.5 y me gané 35. ¿Ok? Entonces, ve que yo, aquí ya yo tengo los rendimientos, ¿verdad? Los rendimientos. Pero el rendimiento en colones, no lo tengo en porcentajes. Entonces, yo tengo que sacar cuánto es el rendimiento. Y el rendimiento, entonces lo saco. Yo me gané 5 de una inversión que yo hice de 35. Entonces me estoy ganando, vamos a ponerlo en 2 decimales, un 14, bueno, un decimal. ¿Quieren un decimal? Un 14.3%. Acá me gané 1.5 de una inversión que yo hice de 34.5. Ve que me estoy ganando solamente un 4.3%. ¿Ok? Acá igual, me gané 4.5 de un rendimiento, perdón, de una inversión de 34.5. ¿Ok? Entonces, ahí me gané en ese 1.5 de una inversión, ¿no?, de 34.5 que yo obtuve, ¿verdad? Ah, perdón, aquí está malo, de un 36.5. Aquí es C. De C, de la inversión inicial que yo hice, ¿verdad? ¿Okay? Si ustedes no, si tienen bien el primero, entonces nada más lo que hacen es copiar los otros dos. Ok, pero este es el rendimiento de cada uno. Tengo que sacar el rendimiento promedio. El rendimiento promedio. ¿Cómo se obtiene el rendimiento promedio? Ok, entonces sacamos el promedio de los 3 años. Entonces yo tengo como un rendimiento promedio de un 10,5. Entonces ya tengo el rendimiento. Ahora lo que me falta es sacar la desviación. Pues aquí tengo el rendimiento. Ahora puedo sacar la desviación. Por el promedio y vamos a calcular la desviación. ¿Cómo se calculaba la desviación? Ve que nosotros lo que teníamos era el rendimiento entre el promedio y lo elevábamos al cuadrado, ¿verdad? Y la sumatoria de eso, le sacábamos la raíz. Entonces, uno puede eventualmente yo puedo hacerlo automáticamente, ¿verdad? Entonces, si yo quiero sacar el
¿cómo se llama? La desviación estándar, yo no necesito hacer todo el cuadro aquí, ¿verdad? Entonces, yo lo que le digo es, la raíz de qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto era el rendimiento? Menos el rendimiento promedio. ¿Okay? Y esto lo elevábamos al cuadrado, ¿verdad? Pero no solamente de ese, sino de todo, ¿verdad? Ese es del primero, ¿verdad? Hacemos el segundo, este, menos el promedio, elevado al cuadrado, más el tercero, ¿verdad? Que teníamos un 13, es el rendimiento promedio, todo esto lo elevábamos al cuadrado, ¿verdad? ¿Okay? Y lo dividimos, todo eso, pues dice que teníamos que dividirlo acá entre la cantidad de datos que nosotros teníamos. En la fórmula de desviación, en estadística, ¿verdad? Parece que era n-1, porque era una muestra, ¿verdad? Era 3 menos un dato. ¿Sí? Vamos a verlo. Okay. Ok. Y ahí está la desviación estándar. Esa es la desviación estándar. Entonces, ya tengo los dos elementos que me permiten determinar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, parece que la señora dijo que solo aceptaba acciones si el coeficiente de variación estaba por debajo de 0,75. ¿Y cómo se sacaba el coeficiente de variación? Era la desviación estándar, la divido entre el rendimiento promedio. Y en este caso está en 0,53. Está por debajo de lo que ella quería. Por lo tanto, la respuesta sería que se aceptarían las acciones, digamos, invertir en ese tipo de acciones. Preguntas. Profe, cuando se sacó la desviación, porque al final puso 3 menos 1, dividido entre 3 menos 1. Porque estoy sacando un promedio. Recuerden que la fórmula de desviación en estadística es la sumatoria de todos los datos dividido entre n-1. O sea, usted tiene la sumatoria de todos. Perdón. Si usted tiene la sumatoria de todos los datos, ok, bueno, para atrás. Claro, voy a tener que hacerlo porque lo mandé a fórmulas. Ok, vamos a ver. Recuérdense que en estadística, para sacar la desviación estándar es la sumatoria de todos los datos, la sumatoria, dividido, si es una muestra, entre n-1. ¿Okay? En este caso, nosotros tenemos una muestra de 3 datos. Tenemos una muestra de 3 datos. Por lo tanto, al tener una muestra de 3 datos, a la hora de sacar la desviación, es la raíz de la sumatoria de todo eso de n-1. ¿Okay? Es muy diferente a lo que nosotros estábamos manejando.
Vamos a quitar todo esto. Ok, voy a ponérselo nuevamente para que les quede ahí. Para que le quede ahí. Okay. Con los rendimientos. Entonces sacamos el promedio de rendimientos. Entonces ahí tenemos el rendimiento. Volvemos a acá. Entonces necesitamos la desviación estándar. Acuérdense que la desviación en estadística, cuando yo tengo una muestra de 3 datos, entonces era la raíz de cada uno menos el promedio elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado más el último menos el promedio elevado al cuadrado. Que recuerden lo que le acaba de decir, como es una muestra, entonces sería n menos 1. N serían 3 datos que tenemos, que es el 2010, 2011, 2012, y le quitamos 1 porque era una muestra, ¿verdad? Entonces ahí lo que nos da es la desviación, ¿verdad? Y la desviación lo que nos va a llevar es a poder obtener el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, que sería la desviación dividido entre el rendimiento. Y como eso nos dio menor a 0,75, se acepta, ¿verdad? Ok. Entonces, la posible duda de ustedes es con respecto a esto. Ve que aquí nosotros estamos trabajando en un mismo año. Esto es lo que sucede en un mismo año, en diferentes escenarios. Esto que estamos hablando acá son diferentes años. Entonces, cuando son diferentes años, tenemos que si es una muestra, entonces la fórmula para sacar la desviación es n-1. ¿Ve la diferencia? Estos son estados de la naturaleza, no son escenarios, no son, perdón, años. Si son años, son periodos, entonces lo que hay que hacer es n-1. Ok, profe, ahora sí, porque digamos, esa era la duda que tenía, como el anterior se multiplicaba por la probabilidad, entonces me había quedado así como. Ajá. Pero es para sacarlo, digamos, en el año, ¿no? No en diferentes años. Sí, sí, está bien, profe, gracias. Okay. Entonces, seguimos. Entonces, dijimos que el coeficiente de variación, entonces, es útil para comparar el riesgo de activo con rendimientos diferentes esperados, ¿verdad? Entonces, ve, por ejemplo, ¿qué pasaría en esto? ¿Qué activo ocuparían ustedes, utilizarían ustedes? Si a alguien le presenta que el activo X tiene un rendimiento de un 12%, con una desviación de un 9 y un coeficiente de variación de 0,75. ¿Okay? Y el activo Y tiene 20%, una desviación de un 10 y un coeficiente de variación de 0,5. ¿Cuál manejarían ustedes? Creo que el Y por tener menor coeficiente de variación. Y tiene muchos bemoles. Ve que la desviación estándar es poca y el rendimiento es mucho más alto. Es mucho más alto.
¿Ok? Entonces, es ahí donde tenemos que manejar, ¿verdad? No necesariamente la menor desviación estándar es el que usted va a tener que escoger. Puede ser tener mucha variabilidad, pero el coeficiente de variación es el que le va a ir midiendo a ustedes en dónde debería uno invertir. Por supuesto que no es, digamos, la última palabra. Hay que hacer todo un análisis para poder determinar eso. Ok. Nosotros no solamente podemos estar viendo el riesgo de un activo, nosotros tenemos que estar valorando las carteras. Y las carteras es la unión de varios, digamos, activos que nos permita a uno diversificar y al diversificar bajar el riesgo. Entonces, la intención de una cartera es que nosotros a través de ella podemos maximizar el rendimiento, pero también minimizar el riesgo. Esa es la intención de diversificarse, obtener carteras, ¿verdad? Entonces, dijimos allá que habían algunos elementos que teníamos que ver estadísticamente, como era la correlación. Entonces, lo que era si había una relación entre uno. Y dijimos que había positiva y negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando las dos series se desplazan en la misma dirección. Y es negativa cuando las dos series se desplazan en dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, ve que aquí hay una correlación positiva. Las dos acciones se movilizan en una dirección, en una misma dirección. ¿Ve? Pero cuando se da una correlación negativa, cuando los datos más bien, digámoslo así, son opuestos a eso. ¿Okay? Entonces, para reducir ese riesgo, uno lo que hace es diversificarse, que es combinar o agregar o tener una cartera de activos, ¿verdad? Y la intención que nosotros vamos a poder manejar es que posean una correlación negativa o una escasa correlación positiva, ¿verdad? Entonces, esa es la intención. Y esa combinación de activos que tienen una correlación negativa puede reducir la variabilidad de los rendimientos, es decir, el riesgo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a tener una correlación negativa o muy cercana a la correlación positiva, nosotros vamos a poder reducir el riesgo. Y para eso les decía que había alguna técnica que vamos a ver, que a veces se simboliza como CAPM o MVAC, ¿verdad? Y que es una teoría que lo que va a hacer es vincular el riesgo y el rendimiento del activo. Y se va a ver el riesgo no diversificable y el rendimiento para todos los activos. Recuerden que el riesgo diversificable es la proporción del riesgo de un activo que se atribuye a causas aleatorias relacionadas con la empresa. Entonces, cuando hablemos de diversificable, son causas que son internas, ¿verdad? Y se elimina a través de la diversificación. Y también se conoce como riesgo no sistemático, ¿verdad? Y el riesgo no diversificable va a ser una proporción que va a afectar a todas las empresas. Es como una caída en tal cosa y que le afecta a todos. Esa no se elimina a través de la diversificación y se conoce como riesgo sistemático. Y entonces nosotros vamos a tener un riesgo de una cartera, ¿verdad? Que vamos a manejar como un riesgo no diversificable. Va a haber un riesgo diversificable y va a haber un riesgo total que van a ser la suma de dos, ¿verdad? Entonces, recordemos, diversificable va a ser la empresa, no diversificable va a ser el mercado, ¿verdad? Entonces, esos son riesgos al mercado, esos son riesgos a la empresa. Y eso entonces lo que nos va a dar es una número, digamos, una posibilidad, una frontera en donde nosotros vamos a poder manejarnos. Y va a depender de los activos que tenga la cartera. Que nosotros podemos manejar que un inversionista
nunca va a poder eliminar el riesgo, nunca, nunca. El riesgo siempre va a ser latente en cualquier inversión que se tenga. Ustedes van a tener cualquier riesgo al invertir en cualquier lado, por más seguro que ustedes tengan, ustedes van a tener algún riesgo. Y entonces, en nosotros lo que tratamos es, como financista, es de incluir o diversificarse más para que eso permita disminuir ese riesgo, ¿verdad? Y lo que hace uno es tomar dentro del modelo MVAT es el coeficiente beta. Y entonces, ese coeficiente beta es una medida de riesgo no diversificable. ¿Sí? Entonces, podemos obtenerlo. Acá en este curso no va a ser eso en finanzas, sí se calcula de cómo es que el beta, pero acá casi que el beta se lo dan a uno. Entonces, la fórmula y lo que quería, eso ya lo vimos, en lo del desplazamiento, es esa fórmula. Pero entonces vamos a ver la cartera. Voy a hablarle de la cartera para que ustedes puedan ir manejando lo mismo que estábamos hablando con el rendimiento y el riesgo de la cartera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en Excel. Cuando nosotros manejamos portafolios. Cuando nosotros manejamos portafolios. Recuérdense que nosotros vamos a tener que buscar los rendimientos, ¿verdad? Que se manejan por acciones. Vemos esto muy sencillito, nada más para introducir el concepto de estructura de capital. Por ejemplo, dice que James compra 100 acciones de Walmart a 55 cada uno. De modo que su inversión total es 5.500. ¿eh? Entonces, hay una inversión en Walmart. Ok, de 5.500. Y después compró 100 acciones de Cisco. Pero si ustedes no la tienen, la pueden calcular, ¿verdad? 100 por 55. Entonces lo que hacen es multiplicarlo. Y dice que compró en Cisco System 25 acciones. Perdón, 100 acciones a un precio de 25. Entonces, ¿el qué es lo que tiene? Una inversión final de 8.000, ¿verdad? Entonces, esta es la inversión que se hace. ¿Qué me interesa de esto? Que ustedes ve que nosotros, cuando vamos a manejar una cartera, lo que vamos a ver es W como una proporción y el rendimiento. Entonces vamos a ir para sacar un rendimiento promedio, vamos a tener cuál es la proporción de este tipo de acciones que la empresa tiene multiplicada por el rendimiento de esa acción. Entonces yo necesito conocer cuánto es el porcentaje de participación, de participación en Walmart. Entonces lo que hago yo es sacar cuánto representa 5.500 de 8.000. Entonces un 68%. 68,75%. ¿Y cuánto representa la inversión que yo tengo en Cisco? Pues el 31,25%, ¿verdad? ¿Okay? Y la sumatoria de ambos, por supuesto que debe darle el 100%, ¿verdad? El 100%. Entonces, esto es importante para que ustedes vayan manejando, que es cuánto es la estructura que tiene de acciones de sus activos. ¿Qué es lo que significa? Que el 68%, 68,75% está invertido en Walmart y el 31,25% está invertido en Cisco. ¿Ok? Entonces, ve que nosotros podemos ir manejando, digamos, tipos de conceptos, ¿verdad? Para efectos de practicar, ¿verdad? Que vamos a empezar a practicar la otra semana. Y la intención es que ustedes puedan ir leyéndose toda la teoría para efectos de hablar con más claridad a la hora de hacer la presentación,
las prácticas. Ok. Veamos, por ejemplo, de lo que se trata. Supónganse ustedes que nosotros tenemos un portafolio en donde nos dan el valor esperado y la desviación estándar de los rendimientos de un portafolio de dos acciones, X y Y. La proporción de inversión está en partes iguales. ¿Qué es lo que significa? Que si yo tengo dos activos, lo que significa es que el 50% yo voy a tener, el 50% lo voy a invertir en el activo X y el 50% lo voy a invertir en el activo Y. Entonces, yo puede ser que tenga 4 activos y a los 4 activos le tengo el 25%. O pueda tener 10 activos y un 10% cada uno. O puede ser que a uno tenga un 30% y al otro tenga un 20%. Supóngase entonces que nosotros tenemos que en los últimos el quinquenio, los rendimientos del activo X están 8, 10, 12, 14, 16 y que en el activo Y 16, 14, 12, 18. Y ve que el activo Y viene en decrecimiento, más en cambio el activo X va en crecimiento en los rendimientos. Entonces, lo que nos dicen es que calculemos el valor esperado y la desviación estándar de ese quinquenio. Recuerde que como es una cartera, yo lo que necesito es de cuánto es esa cartera cada uno, ¿verdad? Entonces este tenía, este es un 50% y este es de un 50%. Entonces yo voy a calcular el rendimiento del portafolio. ¿Qué es lo que significa eso? Que yo tengo un 50% por el 8%, ¿verdad? ¿Okay? Más voy a tener un 16% por el 50%. ¿Okay? Entonces lo que me dice es que yo tengo un rendimiento esperado del 12%. De un 12%, ¿verdad? De un 12%. Igual, de igual forma, puedo calcular, pero dice que tengo que calcular todo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es la suma producto, ¿verdad? Entonces, yo puedo utilizar la suma producto para evitarme eso, ¿ok? Entonces, yo lo que quiero es esto, ajá, que lo voy a poner fijo, bueno, por esto. Pero este lo voy a poner fijo, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es fijándolo, ¿verdad? Okay. Y después lo que hago es nada más correr eso. Aquí por casualidad, ve que nos está diciendo que el rendimiento promedio en todos es un 12%. ¿Qué implica eso? ¿Que cuánto va a ser el promedio? ¿Cuánto va a ser el promedio? Si yo tengo que todos son 12, el promedio ¿cuánto va a ser? ¿Ah? 12. 12, ¿verdad? Va a ser el promedio. 12. Y por supuesto, que no tengo ni que calcularlo. ¿Cuánto es la desviación? Si no se desvía del promedio, va a ser 0. Va a ser una desviación de 0. ¿Verdad? ¿Okay? Si tuviera que calcularlo, entonces tendríamos que sacar 12 menos 12 elevado al cuadrado y todo lo demás, y le va a dar 0. ¿Verdad? Entonces, ve que, por ejemplo, y aquí es donde ustedes tienen que ir valorando qué es una cartera. Una cartera es que ya yo no solamente voy a tener un activo,
sino que voy a tener varios activos y que esos activos van a tener una ponderación que se lo dan y si no, por el monto que tienen, podrían ustedes, ¿ve? Como lo hicimos acá, calcular cuánto es el porcentaje de cada uno, ¿verdad? Y a su vez, entonces ustedes pueden sacar cuánto es el rendimiento, ajá, el rendimiento promedio, ¿verdad? Y cuánto es la desviación está. Sí dijimos también que es bueno manejar la correlación, ¿verdad? La correlación, que era una medida estadística en donde nosotros lo que hacíamos era relacionar dos series, ¿verdad? Y manejar el portafolio para efectos de poder ver eso. ¿Okay? Entonces, es importante que ustedes puedan manejar también el concepto de beta. Bueno, aquí podríamos manejar, digamos, algunos portafolios diferentes que nosotros nos puede servir eh, para poder practicar. ¿Qué pasaría si nosotros aquí tuviéramos otro activo? Por ejemplo, vamos a agregarle otro activo. Vamos a agregarle otro activo acá, Z, por ejemplo. Vamos a agregarle otro activo Z, que tiene los mismos porcentajes que el X, por ejemplo. Y yo quiero hacer un portafolio, ve que este portafolio era de X y Y, ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un portafolio de X y Z, por ejemplo, con los mismos porcentajes? ¿Mm? Con los mismos porcentajes. ¿Ok? Entonces nosotros tendríamos el 50% de esto más el otro 50% de esto. Entonces tendríamos un 8%. Lo mismo pasaría, que no es necesario ni calcularlo, ¿verdad? Porque sería lo mismo porque los dos datos son iguales. Entonces, si ustedes quieren, no lo calculamos y lo manejamos ahí. Pero es que el rendimiento promedio, que aquí sí es un 12%, pero la desviación ya no va a ser eso. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? De que entonces aquí tenemos una situación. Pues de que era cada uno de los datos menos el promedio elevado al cuadrado, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Ve que aquí nosotros tenemos eso menos el promedio elevado a la 2. Tenemos el tercero. Vamos con el cuarto. Vamos con el quinto. Vamos a ver. ¿Okay? ¿Qué teníamos acá? Que eso teníamos que dividirlo.
¿Ok? Teníamos una desviación estándar. Ya en cartera de 1.58. 1.58. Si estuviéramos manejando, digamos, solo el riesgo de este, no lo dividimos entre n-1, ¿verdad? n-1, sino que lo dejaríamos hasta ahí. Y nada más que lo que quería era que ustedes vieran que yo puedo hacer combinaciones entre dos activos, puede ser tres activos, o pueden ser dos activos acá y una combinación de activos, por ejemplo, entre X y Z y Y y Z, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, para que ustedes lo puedan manejar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, espero que vayan captando los Hasta el términos. momento no, profe. Sí, he dicho. Que vayan captando los términos. O sea, la intención mía aquí es únicamente que vayan captando términos, ¿verdad? La práctica la vamos a ir viendo, la vamos a ir viendo posteriormente. Ok. Recuerden esto nada más. Tenemos un coeficiente beta que en el mundo de las finanzas es aquella que mide el riesgo de un título, ¿verdad? Entonces, ese coeficiente beta, a veces, la mayor parte de veces, se lo dan a uno. En algunos casos, no le dan el beta, sino le dan diferentes escenarios. Entonces, para ustedes poder calcular el beta, ustedes lo que tienen que hacer es sacar la ponderación de ese beta, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos esto, entonces para sacar la ponderación de beta del portafolio 1, entonces lo que multiplicaríamos es la probabilidad por el beta, ¿verdad? Y así ustedes pueden obtener el beta que van a aplicar. Los diferentes. O si no, hacen el cuadrito acá. Más fácil. Punto, para hacerlo más fácil. Puede que eso sí, la sumatoria de eso sí tiene que darle siempre el 100%, ¿verdad? Es lo primero que tienen que garantizarse ustedes. Aquí tenemos el beta. Entonces pueden hacerlo, la multiplicación de eso, o si no lo hacen por la suma producto, ¿verdad? La suma producto, ¿verdad? Entonces, no hay posibilidad, ¿verdad? Entonces el beta promedio es 1,2. Si estuvieran ese es el portafolio, por el portafolio V, ¿verdad? Si tuvieran que hacerlo, para el otro portafolio, ¿verdad? Que sería el portafolio W, entonces tendríamos punto 1, punto 1, punto 2, punto 1 y punto 70. ¿Ok? Y el beta sería punto 8, 1, punto 65, punto 75 y 1.05. ¿Ok? Recuérdense que entre menor sea el beta, menos volatilidad va a tener, ¿verdad? Va a tener menos riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos aceptarían ustedes? ¿El portafolio V o el portafolio W de acuerdo al beta? El W.
¿verdad? Porque es menos riesgoso, ¿verdad? ¿Ok? El más riesgoso sería el portafolio V. Vayan metiéndose eso. Entre menor sea el beta, menos riesgo tienen ustedes. Entre menor sea el beta, ¿verdad? Entonces, yo escogería el portafolio W, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener claro con respecto a eso. ¿Ok? Y lo último, digamos, de la presentación y de la teoría, es calcularlo con lo que es el CPA VM, ¿verdad? Aquí es lo que dice que para calcular el rendimiento requerido de un activo, usted lo que va a hacer es la tasa de rendimiento libre de riesgo más el beta multiplicado por el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo casi siempre son los bonos del tesoro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, dice que Benjamin Corporation, una empresa desarrolladora de software, desea determinar el rendimiento requerido del activo Z, que tiene un coeficiente beta, y aquí tiene un coeficiente beta de 1.5. ¿Okay? La tasa de rendimiento libre de riesgo, libre de riesgo, es de un 7%. ¿Okay? Y supongamos que el rendimiento del mercado es de un 11%. KM, el rendimiento del mercado, es un 11%. Pero lo que nos dicen es calcular el rendimiento requerido por el CPAM. Entonces es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil cuando nosotros tenemos los valores, ¿verdad? Los valores, ¿verdad? El problema es que esto lo vamos a tener que obtener ¿se acuerda de las tablas que vienen de cada uno de los activos? Perdón, de las acciones. Cuando viene el precio del día, el precio del cierre. Esto lo vamos a obtener de eso para poder manejar, calcular el rendimiento requerido. El rendimiento requerido nada más aquí es la tasa libre de riesgo más el beta que multiplica al rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Okay? Y aquí lo que nos va a dar es cuánto es el porcentaje de tasa de rendimiento requerido en activo. Entonces, el rendimiento requerido en activo. ¿Okay? Que este era lo que nos andaban buscando. Como te digo, si nos dan los datos es muy fácil. El asunto es que estos datos tenemos que encontrarlos en cada uno de los valores que tenemos que ver. Ahora bien, muy probable que a la hora que nosotros vayamos a preguntarle a ustedes, lo que vamos a hacer es una combinación de. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar dos acciones con diferentes estados de la economía y le digo, calcúleme todo. Calcúleme, por ejemplo, el rendimiento esperado. El rendimiento esperado, aquí son dos acciones de CAT y micro. Y le digo, calcúleme la varianza, calcúleme la desviación estándar, compáremelas, sáqueme la covarianza y sáqueme el coeficiente de correlación. Acá lo único nuevo que hay es cómo se saca la covarianza. La covarianza es la multiplicación de los rendimientos que se tengan por la probabilidad. Es lo único que no hemos visto. Y después lo sumamos y eso va a la covarianza. Y el coeficiente de correlación sería la multiplicación de las dos desviaciones del coeficiente, perdón, del coeficiente de la covarianza dividido entre la multiplicación de las dos desviaciones estándar. Eso es el coeficiente de correlación. Aquí lo que indica que hay una correlación de un 98.6%. Esto, al final de cuentas, puede ser que uno le pregunte o le dé algunos datos y lo ponga a analizar. Por ejemplo, ¿cuál es mejor, el activo de CAT o el de Microsoft? Si usted tiene un rendimiento de un 4 y un 2.70 y una desviación de 11,12 o un 7,1.
Entonces ustedes tienen que buscar. Y me podrían preguntar cuál es el coeficiente de correlación. Y entonces ustedes tendrían que tener las dos desviaciones estándar y tener la covarianza para poder obtener el coeficiente de correlación. Ese es el tema del riesgo y rendimiento que vamos a empezar a practicar a partir de la otra semana. Me parece que si podemos entender los conceptos, si podemos entender los ejercicios, si ustedes pueden leer un poquito la teoría, eso no es nada de otro mundo, y ve que ya les van quedando algunas plantillas en donde ustedes puedan ir manejando datos que al final de cuentas los ejercicios nunca se salen de ahí, únicamente que se lo preguntan de un lado para otro. ¿Preguntas hasta acá? Profe, una consulta. Sí. ¿El examen qué fecha cae? No sé. Como habían corrido las fechas, no han indicado cuándo van a hacer el examen. No han indicado. ¿Y los hacemos igual sábado o lo hacemos en horario de clase? Domingo. Este es. Domingo. Perdón. Profe, el Sábado. próximo examen, de hecho, Sábado. disculpe, profe, el Sí. próximo examen cae 19 de noviembre. 19 Eso de tengo noviembre. anotado Bueno, yo. así estaba dispuesto, pero como se tuvo que atrasar, muy probable que lo cambien para el 26 de noviembre, muy probable. Pero no han dicho, pero probablemente. Para un sábado, sí me acuerdo que es un sábado, y eventualmente va a ser en la plataforma, ¿verdad? Por Metrix. Ok, profe, está bien, gracias. ¿Alguna pregunta? Ya no lo voy a saturar hoy de empezar a practicar, sino que vayan asimilando esta semana, no la agarren de vacaciones, vean el Excel que les voy a remitir, si tienen alguna duda se van al video, pero vayan viéndola y vayan manejando conceptos. Ve que aquí introducimos varios conceptos que no habíamos visto. Sí vamos a unir lo que hemos visto anteriormente con esto, porque vamos a ver acciones, bonos, vamos a ver todo eso en la combinación para sacar esta estructura de capital. Pero lo que necesito es que vayan adentrándose a fórmulas, a conceptos y al manejo de eso. ¿Alguna pregunta?